buenas tardes. Bueno, sin lugar a dudas que ha sido algo bastante especial porque pocas veces coinciden los dos y al mismo tiempo, como decía hace unos minutos atrás también desde el directo de Frankfurt. De momento el mercado está reaccionando cómodamente al alza, sobre todo con un rebote por parte del Standard Poor's. En la mañana ya venían subiendo, pero luego habían comenzado a caer a medida que comenzaban las declaraciones tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal, y ahora estamos viendo nuevamente el rebote. Hoy en la mañana, y creo que ayer en el cierre de Wall Street, comentábamos también que el Standard Poor's, bueno, comentaba sobre todo que en el Standard Poor's esperaba un posible 4.010, 4.015, 4.020, 25 como posible objetivo, independientemente de lo que hoy pudiera decirse desde los diferentes bancos centrales, aunque con los 75 puntos básicos es una clara señal de que no tanto apoyo habrá para los mercados financieros. Y es algo que los inversores creo que deberían empezar ya a digerir como idea, porque pese a estos posibles rebotes puntuales, etcétera, creo que la tendencia bajista tiene todavía un recorrido hacia zonas quizás de 3.500, 3.600 a lo largo de los próximos semanas, sobre todo, o quizás meses. Ya tenemos pistas importantes. Por otro lado, Goldman espera ya con estos datos que haya muy probablemente ahora en septiembre de la Fed otros 75 puntos básicos, lo acaba de comunicar. Sobre todo después del análisis que han hecho en base a lo que Powell ha podido decir. Lagarde dejó claro lo mismo, mínimo 2 reuniones con subida de tipos, máximo 5, o sea que se situará entre 3 o 4, obviamente, creo que podrían ser 4. Todo va a estar enfocado en disminuir la inflación. No es trabajo de ellos combatir los costes energéticos, como dejó claro, eso se lo dejamos a mi compañera, von der Leyen en este caso, y son datos muy importantes a tener en cuenta, y no descarto que veamos niveles a lo largo de 2023 de los tipos de interés en Europa del Banco Central Europeo en torno al 3%, probablemente como ya sucedió en el pasado también, no hace mucho, años atrás, sí, cuando antes de comenzar la crisis financiera de 2008. Eso, por supuesto, a algunos países les va a ser muchísimo más duro salir adelante que a otros. Esto puede favorecer probablemente en algunos puntos por la revalorización del dólar a Alemania, pero un país como España, donde el coste hipotecario de los créditos va a marcar, va a ser una gran herida en los gastos mensuales, sobre todo si los ingresos se mantienen como tal, porque se le va a sumar al coste energético. Y ya se está advirtiendo que el coste energético, de momento, no hay indicios de que se reduzcan, sino que todo lo contrario, para lo que va a ser el invierno, podrían ir en aumento. Por otro lado, hubo una periodista que le preguntaba a Lagarde, como diciendo, vale, perfecto, van a combatir la inflación, pero ¿y luego van a hacer que la inflación suba nuevamente con nuevos estímulos monetarios? Y Lagarde sonrió y dijo, eso se lo dejamos al futuro. Primeras palabras de respuesta a esa pregunta fue, se lo dejamos al futuro, y luego sí se extendió en la respuesta, pero cuidado con eso porque no fue un no, fue un tono broma que a nivel personal, subjetivo lo que estoy diciendo, quizás lo dejaba como probable también. O sea que vamos a seguir en la maquinaria. ¿Qué pasa cuando tanto Powell como Lagarde dejan claro de que lo más importante es combatir la inflación? Echan la culpa a la historia de que ya venimos desde meses escuchando, que es el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ya la audiencia, los inversores, el no inversor también, sabe que esto se viene arrastrando desde mucho antes de fin de año del 2021. De hecho, creo que fue mayo aproximadamente donde comienza realmente a explotar la parte de la inflación y de los costes energéticos hasta la fecha. No hay de momento una receta tampoco, se está experimentando con propuestas por parte de la Comisión Europea que si ponemos tope al gas ruso, pero claro, como vamos a poner un tope a todo el gas importado
y el 63% se lo estamos ahora importando desde Estados Unidos, y Estados Unidos a ver si también acepta eso. También semanas atrás decían desde el Departamento de Energía de allí que, cuidado, si tenemos problemas de reservas nosotros aquí en Estados Unidos, se acaba la solidaridad con quienes están comprándonos o a quienes estamos exportándoles. O sea, que de momento antes la dependencia rusa era un problema, pero es que ahora quizás tener a un 65%, 62% como comprador o como vendedor de gas natural, en el caso europeo, licuado por supuesto, en el caso de Europa, a Estados Unidos, donde haya un corte en el suministro, el menor problema que casi siempre sucede en épocas de huracanes, etcétera, como ya en el pasado, y ahora este año apunta a que habría una sesión de huracanes un poquito más fuerte, cuidado que no sería la primera ni última sorpresa que aún nos quedara para el abastecimiento de gas en Europa. Asimismo, JP Morgan, en el día de ayer, lo comentábamos en el cierre de Wall Street con José Antonio Wisner, que piensa o medita seriamente mudar parte de las oficinas a Londres, ya que temen realmente que en Alemania pudiera haber un problema energético de suministro, ya que pese a las reservas que tanto hacen con orgullo Scholz, por ejemplo, en este caso, el canciller alemán, de que las reservas están a tope, según ellos, las reservas darían hasta aproximadamente comenzado el invierno, pero ni siquiera mitad del invierno o finalizado. Por lo tanto, van a tener que hacer algo más, van a tener que buscar otras alternativas. La compra china sigue en marcha. Recordemos que hicimos un especial o hice un video especial de cómo se estaba haciendo ahora el traspaso de China compraba gas natural a Rusia, igual que India, y le cambiaba el sellito y se lo mandaba a Europa 6 veces más caro, 5 veces más caro de lo que lo había venido pagando anteriormente, pero oficialmente le estamos comprando a China gas natural licuado y a Estados Unidos y no a Rusia, pero es el mismo gas que viene del mismo lado, del mismo suelo, hablando geográficamente. Entonces, nos estamos encontrando con una situación que para los mercados en general puede ser un problema. Los earnings de las empresas comenzarán a ir en caída. Es muy probable que aumente el desempleo tanto en Estados Unidos como también lo veamos aquí en algunos países de la eurozona. Alemania ya hay, en Alemania ya hay los primeros indicios de empresas que comenzarían a cerrar y otras que están tratando de ver si pueden hasta mudarse y todavía no sabemos dónde va a terminar. Ya hace años que se hablaba de que algo de esto podía suceder. Y es que estamos en la madre, o estamos viviendo la madre de todas las burbujas. Y además la burbuja del todo, como se le llama. The Everything Bubble, como se le denomina allí desde los Estados Unidos. Entonces, cuando revienta una burbuja que abarca todo, ahí hay un problema diferente a lo visto anteriormente. Y es ahí donde estamos con el gran problema y el gran dilema que estamos viviendo ahora. Y ese es un poco el resumen también. Y otra cosa importante, antes de brevemente hacer un pequeño análisis y dar ya paso a nuestro primer entrevistado del programa ahora de Rolling Stocks, es decir que Powell hoy dio un dato muy interesante, sin mojarse demasiado, al principio un poco jocoso, pero sí sobre cuando se le preguntó por qué opinaba por las criptos o sobre las criptomonedas. Habló de Bitcoin, que no hay nada atrás, que no hay respaldo, etcétera. Bueno, la historia que ya se conoce y que siempre han defendido. Habló de la posible regulación que se necesita y que para un uso privado, bueno, vale, sí se acepta que existen y que se usan, pero habló de las stablecoins, que hablamos de un Tether, todo ese tipo de monedas, dando pie a lo que realmente va a ser la divisa digital o el dólar digital en este sentido. Y la llegada de las divisas digitales, con un 94% de todos los bancos centrales del mundo a favor de ellas y que solamente les diferencia el año de implementación, yuan ya está delante China con el yuan digital. Rusia hoy volvió a decir lo que ya días atrás también había dicho, lo vamos a tener listo para el año que viene, el rublo digital. El dólar digital existirá. El Banco Central Europeo está detrás del euro digital. Permitirá controlar absolutamente todos los movimientos del dinero. Va a ser transitorio el periodo
y va a ser un paso muy definitivo a la desaparición del efectivo. Y permitirá esto, sí, tener un control sobre la economía real del ciudadano y a nivel empresarial y todo. Permitirá aplicar diferentes tipos de intereses a diferentes tipos de capitales, ahorros, plazos, etcétera, sin tener que tener un solo tipo fijo, por ejemplo. Permitirá realmente permitirte a ti que gastes más en esto o menos en lo otro si eres más o menos contaminante. Muchísimas son las características que ofrecerá lo que es la divisa digital. Y claro, quedará un hueco de mercado que hasta ahora sí existe, es real, y sería una tontería negarlo, que es la famosa economía sumergida que ocurre en casi todos los países del mundo. Se intentará quitar eso porque al estar todo declarado, casi todo moviéndose declarado, generará también más impuestos y más ingresos tributarios a los diferentes países. Pero se buscará rellenar ese nicho quizás con el uso de las criptomonedas. Por lo tanto, cuidado. Rusia también dijo que el Banco Central ruso autorizaba el uso de las criptomonedas para transferencias internacionales, digamos así, transfronterizas como lo definió, y que de momento no decía que el petróleo se pudiera pagar con criptomonedas, pero que era algo que iban a valorar. Hay mucho por venir, quedará mucho por venir, y ahora sí, 5:10 de la tarde,